y pues me hablan por teléfono en el camino y pues me regresé y bajé a mi pobre hermano ahí. Ni modo, pues lo primero es lo primero y pues ya empezamos, hermanos. Hoy tenemos un tema medio tremendón, ¿verdad? Pues si le ponemos la cacofonía, si le ponemos la retórica, pues es un tema, hermanos, que se escucha, pues, ¿cómo se escucha, Norma? Bien, ¿verdad? La unión entre dos personas del mismo sexo, es lo que Dios quiere, ¿no? No, por eso ese va a ser nuestro tema, hermanos, que es medio polémico. El matrimonio que a Dios agrada es el tema general que nuestros hermanos están hoy transmitiendo, ¿verdad? A través de este seminario virtual, ¿verdad? Nuestros hermanos están dando este tema acerca del matrimonio que agrada a Dios. Y hoy pues me corresponde a mí hablar de la unión entre las personas de un mismo sexo. La pregunta es, ¿Dios está de acuerdo? Según el pasaje Colosenses 3:6, dice la Escritura, cosas por las cuales la ira de nuestro Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿Dios aprueba la unión entre personas homosexuales? Es dura la pregunta. Por eso le está poniendo esa retórica de personas de ambos sexos. Pues es hablar de homosexuales, entre hombre y mujer y mujer. Ya el diccionario, hermanos, y la misma gente le ha puesto nombres al heterosexual, aquel que es de un propio sexo, hombre con mujer, mujer con hombre, son los heterosexuales. Pero el que es homosexual, pues es el que echa con varones, o la que se echa con mujeres. En el aspecto es la lesbiana, ¿verdad? Entonces es un tema que no está algo pues, muy acostumbrado a darse. Y luego me dice Norma, ¿lo vas a transmitir en vivo? Pues tenemos mucho público, hermanos, ¿verdad? Hay mucha gente que está todavía en su closet y nos está escuchando. Ojalá que se salgan del closet. Digo que no se salgan, que se afiancen en nuestro Dios. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios cambia, hermanos, falsificadores, cambia homosexuales. La palabra de Dios es poderosa. La cuestión es que se acople uno, hermanos, a la palabra de Dios. Haga uno la voluntad de Dios. Dios transforma los corazones. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema, mis hermanos, ¿verdad? No sin antes pedirle a nuestro hermano Irán que nos lleve a Dios en una oración. Hermano Irán, ore a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos en esta hora por la vida y la salud que nos da. Y porque en esta hora, Padre, vamos a escuchar su palabra y suplicamos que usted bendiga a nuestro hermano Arsenio, que va a exponerla. Gracias por sus bendiciones y que en esta noche sea para edificación la palabra que será expuesta. Y que bendito Dios, gracias porque día con día nos permites poder escucharla y agradecidos estamos porque pones estos medios para poder llevarla a todas las personas que tienen la oportunidad de poder escucharlos a través de cada uno de los medios que la persona dispone a escuchar. Gracias, Padre, por sus bendiciones y bendiga a nuestro hermano para que tenga palabras de sabiduría, palabras que vienen de lo alto y que usted los siga bendiciendo. Bendiga a mis hermanos para que estén concentrados en lo que se estará diciendo y agradecemos todas sus bendiciones y le pedimos perdón por nuestras faltas. Gracias, Padre, por todo y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La pregunta, hermanos, es, ¿aprueba Dios la unión entre personas del mismo sexo? Esa es la pregunta que vamos a contestar, hermanos, y que vamos a mirar. Ese es nuestro asunto. Hay una polémica, hermanos, y muy apasionada sobre este particular acerca de que si Dios aprueba la unión entre personas del mismo sexo. Y esto, hermanos, se escucha mucho en el ámbito religioso, como en el ámbito, hermanos, que está aparentemente fuera de lo religioso, porque pues está la iglesia tradicional, hermanos, inmersa en esto, iglesias, hermanos, de grandes cantidades, de grandes masas, ¿verdad? Entre los árabes es otra cuestión, entre aquellos, pero hablando, hermanos, acerca de lo que la Biblia dice, es lo que vamos nosotros a hablar hoy en esta noche.
porque todo mundo, mis hermanos, se encuentra en esta situación. Hay acalorados debates, hemos visto en el Facebook, en la televisión, cómo se están peleando homosexuales con heterosexuales, con religiosos, con personas, hermanos, que no están de acuerdo, ¿verdad?, a esto y sacan la Biblia. Y hay gente que ni siquiera le importa la Biblia, pero mismos homosexuales, hermanos, muchos aplican la Biblia para decir que ellos están bien. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros aquí es que ya están en juego importantísimas cosas, hermanos, cuando hablan acerca de esta situación. Cuestiones sociales, cuestiones políticas, económicas, mis hermanos, que abarcan aspectos tales como las pensiones, ¿verdad? Ellos, los homosexuales, hermanos, o las personas que dicen, es que si me muero, aquí le voy a dejar lo que tengo, dice el homosexual. La cobertura médica, ¿verdad? El día que esté enfermo, ¿quién me va a cubrir? Y mis impuestos. Para mí, como persona sola, es muy difícil pagar impuestos. O sea, como si los que según la Biblia dice que hombre y mujer, ellos sí tienen todas esas cosas. Entonces, ¿por qué no nos permiten que nosotros, hombre con hombre, mujer con mujer, pues decidamos como nosotros querramos? Así es que todos esos asuntos, hermanos, implican los derechos civiles y el reconocimiento legales, que son muy complejos y que tienden a dividir la opinión pública. Hay gente, mis hermanos, que no conoce la palabra de Dios y dicen, pues, ¿cuál es el problema? Pues cada quien que decida su sexo, cada quien que decida su vida, pues cada quien su problema, pues a ti qué te interesa. Hay gente que así opina, mis hermanos, y hay políticos que dicen, no, que hay que proteger, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, todos estamos dispuestos para decir. Pero el punto aquí, hermanos, es, ¿aprueba Dios la unión entre dos personas del mismo sexo? Nosotros como cristianos, hermanos, y cristianos verdaderos, evitamos, hermanos, con mucho cuidado esas discusiones que son políticas. ¿Por qué, hermanos? Pues desean ellos mantener hasta cierto punto el pecado que Dios no quiere, que no quiere que se unan personas del mismo sexo. Y nosotros como cristianos debemos, hermanos, tener cuidado, ¿verdad?, con estas cuestiones, hasta cierto punto mantenernos neutrales en lo que el mundo diga. El mundo tiene sus leyes, el mundo hace lo que le da su gana porque no tiene o no se rige por la palabra de nuestro Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos enseñar al pueblo que a Dios no le agrada la unión entre personas del mismo sexo. Le mando saludos a mi hermano Medina y mi hermano Jorge Pérez, que están trabajando en este seminario por mensajes de salvación. Ahí estamos sintonizando a través de la radio. Estamos a través de la radio y también a través del Facebook. Mandamos saludos a todos ustedes. Juan capítulo 17, versículo 16 dice la Escritura que los cristianos no son del mundo, como tampoco, dice Jesús, yo soy del mundo. Ahora bien, hermanos, hay personas que si bien respetan la Biblia, no saben opinar acerca de la homosexualidad. No, hermanos, tampoco acerca del casamiento entre personas de un mismo sexo. La pregunta es, ¿qué piensa usted sobre los matrimonios homosexuales? ¿Cuál es el criterio divino en cuanto a la unión marital entre dos personas del mismo sexo? ¿Cómo puede influir la actitud, mis hermanos, de uno en su relación con Dios? Imagínense usted, hermanos, en la reunión, a dos hombres agarrados de la mano en la congregación, o a dos mujeres, hermanos, del mismo sexo, en un lugar público, donde usted esté ahí reunido. Bueno, si yo como predicador estoy dando el tema, yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Y voy a exponer el tema y voy a exponer lo que esté ahí. Tampoco voy a estar cambiando el tema para estar dándole a esta pobre gente, pero sí hacer ver el pecado en el que están viviendo. No van a entrar ellos porque están en pecado. Cuando uno está libre delante de Dios, no le va a ofender la palabra de Dios. La palabra no ofende, pero sí corta y nos hace ver si estamos bien o estamos mal. Dios establece la norma. Mucho antes, mis hermanos, que los gobiernos estén cambiando las leyes, que estén promulgando leyes que regulan, hermanos, el matrimonio, nuestro Dios, hermanos, ya las había establecido. En el primer libro de la Biblia, mis hermanos, en el libro de Génesis,
podemos leer nosotros de que los gobiernos no iniciaron, hermanos, con esta situación. Apenas están cambiando las leyes que habían sido basadas a través de la voluntad de nuestro Dios. En Génesis capítulo 2, verso 24, nos dice que el hombre dejará a su madre, a su padre y a su madre, y que tienen que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Jesús mismo, hermanos, nos confirma que los cónyuges tenían que ser un macho y una hembra. Mateo capítulo 19, verso 4, un hombre y una mujer. Por consiguiente, mis hermanos, Dios estipuló que el matrimonio fuese una unión íntima de carácter permanente entre el hombre y la mujer. Ambos están diseñados, hermanos, para complementarse y para satisfacerse mutuamente sus necesidades y sus deseos de orden emocional, espiritual y sexual. Dios, mis hermanos, ha hecho al hombre de tal manera que se complemente con una mujer, no Adán con Esteban, no Adán con Eva, Adán con Eva, no Adán con Esteban. Dios, hermanos, hizo al hombre y a la mujer. Dios no hizo, hermanos, a la lesbiana ni al homosexual o al bisexual. La conocida, hermanos, historia bíblica de Sodoma y de Gomorra revela, mis hermanos, el criterio divino que nuestro Dios tiene acerca de la homosexualidad. Si fuera permitido, hermanos, la homosexualidad, Dios no hubiera escrito, hermanos, en su palabra este acontecimiento. En Génesis 18:20, mis hermanos, Dios declaró acerca del clamor que quejaba a Sodoma y a Gomorra, y es ciertamente fuerte ese clamor, porque su pecado, hermanos, era muy grave. Así es que, hermanos, llega el grado de la depravación, fíjese, al que habían llegado estas dos ciudades. Se manifestó, hermanos, cuando Lot, ¿sí?, recibe a dos visitas. Dice Génesis 19, del 4 al 5, los hombres de Sodoma cercaron la casa, desde el muchacho hasta el viejo. Toda la gente, hermanos, era una chusma. Y siguieron llamando a Lot y diciéndole: ¿dónde están los hombres que entraron contigo esta noche? Sácanoslo para que tengamos ayuntamiento con ellos. Sácalos para dormir con ellos. Saca esos hombres que nos gustan para dormir con ellos. Fíjense, hermanos, querían tener relaciones con estas dos personas que usted sabe que eran ángeles. Hasta ahí, hermanos, llegó la depravación. Hombres torcidos de la mente. Dios no creó eso, hermanos. Dios creó al hombre y a la mujer. En Génesis capítulo 13, versículo 13, las escrituras, mis hermanos, añaden lo siguiente: los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores en extremo contra Jehová. Dios no está de acuerdo, hermanos, a la unión entre dos personas del mismo sexo. Aquellos hombres, según Romanos 1:27, se encendieron violentamente en la lascivia y eran pecadores en extremo, hermanos. Fíjense, unos para con otros, varón con varón. Qué triste, ¿no, hermanos? Y sabe una cosa, y la gente, hermanos, es sana, pero empieza a ver pornografía y se cansan, hermanos, de tener sexo el hombre con la mujer y buscan, hermanos, toda clase de lascivia, toda clase, hermanos, de pecado. Van subiendo, hermanos, de grado en grado, a llegar al momento, hermanos, en que son tan hombrecitos y dejan de serlo, porque lo que buscan es placer. Habían ido en pos de la carne para uso contranatural. Judas 7, dice la Escritura. En los países, hermanos, donde hay constantes campañas en pro de los derechos de los homosexuales, quizás
haya, hermanos, quien trate de ayudar y no está a favor o está mucho a favor de ellos. Pero fíjense, hermanos, la pregunta ¿es Dios el árbitro supremo en cuanto a esta obra natural de que se case hombre con mujer? Sí, Dios quiere que se case el hombre y la mujer. Pues fíjense, hermanos, el mandato es para el pueblo de Dios. Y yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Que usted, mi hermana, mi hermano, nunca vaya a probar que su hijo se case con un muchacho. Que su hija se vaya a casar con una muchacha. Desde pequeños se les está hablando y se les está comunicando a sus hijos. Usted como padre y como madre sabe cómo actúan sus hijos. Los hijos, mis hermanos, agarran conductas desde que son niños. Uno debe de cuidar a sus hijos y a sus hijas y estar platicando con ellos, estarles formando su carácter, su pensamiento. No es un virus que los hace homosexuales, no es un virus que los hace mujeres, que los hace hombres, marimachos o como le quiera llamar usted, hermafroditas, como le quiera hablar. No son, hermanos, así. Ellos son conducidos, hermanos, por las actitudes, por los pensamientos, por ver, hermanos, y portarse como la mamá que no tiene un padre, que no tiene una imagen, hermanos, natural que Dios le dio. Imagínense a estas personas, hermanos, del mismo sexo. El día de mañana los hijos adoptados, porque es lo que están haciendo, van a actuar, hermanos, como ellos, como viles homosexuales. Van a actuar como sus madres lesbianas. No van a saber cuál es la mamá. No van a saber cuál es el papá entre ellos. Van a estar torcidos de su mente. Y va a ser un semillero tremendo, hermanos, de Satanás. Dios, hermanos, no va a venir porque quiere que te arrepientas. Pero mientras Jesús viene, muchos se van a torcer. Y eso es lo que el diablo está haciendo. Está trabajando, hermanos, en los derechos de estas personas. Y no está agarrando a cualquier persona. Está agarrando personas importantes de los gobiernos, a gente poderosa. Eso es lo que hace el diablo siempre. El diablo siempre busca lo importante, lo poderoso, para querer destruir. Presión de grupo es lo que hace el diablo. Gobiernos, gente. Tú puedes defender lo defendible en la sociedad, en algún grupo, y te va a atacar toda la gente, porque el diablo usa a toda la gente. Pero a ti Dios, hermano, hermana, te está diciendo lo siguiente, Levítico 18:22, no debes acostarte con un varón, igual no te acuestes tú, mujer, con una mujer. Dios, hermanos, da el mandamiento a su pueblo. Dios defiende este punto, a su pueblo. El mundo puede hacer lo que quiera, pero estamos hablando nosotros acerca de qué dice Dios, que se aprueba el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No lo aprueba Dios. Y es que, hermanos, no podemos encerrarnos que nada más sea su pueblo, sino Dios, hermanos, no nomás es de su pueblo. Dice Pablo a los romanos que Dios es Dios de todos. Hay mucha gente, hermanos, en el mundo que tú le predicas la palabra de Dios y ¿sabes qué dicen? No me diga nada, porque he oído que dicen que al que sabe más se le va a demandar, mejor yo no quiero ir. Pobre gente, hombre. Debería saber lo que está haciendo usted en su vida sin Dios, porque el día de mañana usted va a venir a buscar a Dios, y cuando usted venga va a traer su vida echada a perder. ¿Cuántos no han venido a Cristo con adulterios y entran a la iglesia? Y muchos dicen, Dios le perdonó los pecados con el bautismo. No. Usted fue un adúltero. Allá, mis hermanos, sin Cristo. Usted debe haber tenido cuidado. El que casa es Dios en el mundo. ¿O no? Dios es el que casa, no casa la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos. Y a usted, que si no tiene cuidado en sus deslices, pues va a venir el problema y un día se va a topar con Dios. Si no es aquí, usted se va a topar, hermanos, el día del juicio. Y cuando digo aquí, es cuando usted se encuentre con la palabra del Señor. Y vengan a Cristo todos traumados, todos llenos de problemas y de dificultades. Si usted está escuchando el tema, escúchelo.
escúchelo, hable con su hija, hable con su hijo. Dios no quiere un matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Aprueba Dios pues esto? La respuesta: aunque la Biblia, mis hermanos, habla de la homosexualidad, nunca, pero nunca habla o menciona, hermanos, el matrimonio con matrimonios gay. No, Dios no habla de matrimonios gay. Dios no habla, hermanos, de matrimonios del mismo sexo. Sin embargo, es evidente, mis hermanos, que la Biblia sí condena la homosexualidad como un pecado inmoral. Levíticos 18:22 identifica el sexo, hermanos, homosexual como una abominación detestable. Eso es lo que Dios así lo dice. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Romanos 1:26 declara las acciones homosexuales que son vergonzosas, que son no naturales, que son lujuriosas, que son indecentes. Por esto Dios, dice la Escritura, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, dice el apóstol Pablo en su primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, hermanos, afirma que los homosexuales son injustos y no heredarán el reino de Dios. ¿O qué no sabéis vosotros que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Puestos que ambos desean, mis hermanos, acciones homosexuales, son condenados con la Biblia, y es evidente que los homosexuales casándose no es la voluntad de Dios, y sería, mis hermanos, un hecho pecaminoso. Cuando la Biblia menciona el matrimonio, es entre un hombre y una mujer. Eso es lo que nos dice a nosotros Génesis capítulo 2, versículo 24, lo describe como un hombre dejando a sus padres y uniéndose a su esposa. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay texto para casarse hombre con hombre ni mujer con mujer. En pasajes que contienen instrucciones, hermanos, sobre el matrimonio, como ejemplo, 1 Corintios capítulo 7 del 2 al 16, dice la Escritura: pero a causa de las fornicaciones, no dice la Biblia métase hombre con hombre o mujer con mujer, no, cada uno tenga su propia mujer, cada varón tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido, dice la Escritura, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, dice el apóstol Pablo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra fornicación. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros, a las viudas, que les fuera a quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Qué, hermanos? Mas digo yo, por esto vía de concesión por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene el propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otros de otro. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado
en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de esta manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Efesios capítulo 5, versículo 23 al 33. Si se fijaron, hermanos, estuvimos hablando acerca del hombre y la mujer y el hombre. Ese es el matrimonio. No hay Biblia para estar hablando de hombre con hombre. Si tu marido te deja, marido, deja al hombre. No, está hablando del hombre y la mujer. Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. Porque el marido es cabeza de la mujer. No el hombre es cabeza del hombre, ni la mujer de la mujer. No, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga o cosa semejante, sin mancha. Vean el ejemplo, hermanos. Jamás Jesús tomó el matrimonio de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer para poner ejemplo acerca de la iglesia. No. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo amó a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La Biblia, mis hermanos, si se fijan, identifica claramente, hermanos, al matrimonio entre un hombre y una mujer. Bíblicamente hablando, hermanos, el matrimonio es la unión, hermanos, de por vida de un hombre y una mujer. Principalmente, hermanos, con la finalidad de crear una familia, proporcionó, hermanos, un entorno estable para ella. La Biblia, sin embargo, no tiene que ser utilizada, mis hermanos, únicamente para demostrar este entendimiento entre el matrimonio. La definición bíblica, hermanos, ha sido de comprensión universal del matrimonio, y en toda civilización humana, hermanos, está establecido. Ve a una india con un indito, al esquimal, a la mujer y al hombre, a la rusa y al ruso. Vean, hermanos, cualquier civilización, a un hombre y a una mujer. Así es que la historia argumenta en contra del matrimonio gay, al igual que la Biblia. La psicología, mis hermanos, secular, moderna, reconoce que los hombres y las mujeres son psicológicamente y emocionalmente diseñados para complementarse el uno y el otro. Por lo que se refiere a la familia, los psicólogos sostienen que la unión entre un hombre y una mujer, ambos cónyuges, hermanos, son los modelos perfectos para generar un ambiente, hermanos, en cuanto a la crianza y la equilibración, hermanos, de su mente y bien ajustados. Estaba leyendo yo y miro y estudio por aquí, por allá, a gente, hermanos, con problemas en su persona, del por qué y de cuál manera se conducen, es por la educación que tuvieron de hijos, hermanos. Hay gente rebelde, hermanos, siendo unos jóvenes, con problemas emocionales porque sus padres no les pusieron atención, porque no tuvieron el afecto de su padre, porque no se condujeron de acuerdo a la responsabilidad y enseñanza de su padre o de su madre. Entonces, los psicólogos, hermanos, y Dios mismo saben que el hombre y la mujer van a tener hijos, hermanos, en los cuales, si los conducen
conforme a su voluntad, van a tener hijos perfectos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la enseñanza sobre ellos. ¿Con cuál propósito? El propósito natural de la relación, en la procreación. Está claro, hermanos, que no debe haber esta relación, y la naturaleza misma argumenta en contra de estos matrimonios homosexuales. Por lo tanto, la Biblia, la historia, la psicología y la naturaleza, mis hermanos, argumentan en contra del matrimonio de homosexuales y, hermanos, apoyan el matrimonio entre el hombre y la mujer. La pregunta es: ¿por qué hay tanta controversia hoy? ¿Por qué son etiquetados como fanáticos intolerantes y odiosos los que se oponen a los matrimonios gay? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los movimientos por los derechos gay están exigiendo tan agresivamente el matrimonio homosexual, cuando la mayoría de las personas religiosas no los apoyan o se oponen? ¿Por qué las personas homosexuales, hermanos, quieren tener más derechos y quieren unirse, hermanos, en esta forma en cuanto a la unión civil? ¿Por qué se molestan? Cuando alguien tiene la razón, no tiene por qué estarse molestando. La homosexualidad, según la Biblia, es inmoral y antinatural. Así es que la homosexualidad, hermanos, lo primero que hace es gritar, golpear, porque exigir sus derechos. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la injusticia, con injusticia la verdad. La verdad, mis hermanos, es conocida por nuestro Dios, y Dios la ha dejado clara. La verdad es rechazada y sustituida por la mentira. La mentira, hermanos, es promovida y la verdad reprimida y atacada. La vehemencia y la ira expresada, hermanos, por muchos en los movimientos de los derechos homosexuales, a los cuales las personas que se oponen a ellos, es un efecto de la discusión o de la indicación de que no saben que su posición es indefendible. No se puede defender, hermanos. Por eso la gente levanta la voz. El truco más antiguo del debate: estás perdiendo y gritas y amenazas y piensas que con eso ganaste, y eso es lo que hacen, hermanos, estas personas, porque no pueden, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Y es que la palabra de Dios es poderosa, lastima, duele. Y lo triste es que hay falsos maestros, hay gente torcida dentro de esas religiones, ¿sí?, que saben que hay dinero por casar homosexuales y porque ellos mismos son homosexuales. En la iglesia anglicana, bautista, adventista, en esas muchas de las religiones, hermanos, donde son liberales. La iglesia tradicional, hermanos, hay mucha gente que casa homosexuales y lesbianas y apoyan sus movimientos. Hay gente, hermanos, dentro de esas religiones que no aprueban, hermanos, no aprueban porque saben, hermanos, que Dios no está de acuerdo con ellos. Romanos 1:31. Hay una descripción, hermanos, más exacta acerca del programa que tienen los derechos los gays. Y lo vemos en Romanos 1:31. Son los homosexuales o esta clase de personas son desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así son, hermanos, cuando quieren ganar un debate que no pueden, hermanos, defender. Así es que dar sanción al matrimonio homosexual sería, hermanos, dar la aprobación para el estilo de vida homosexual que la Biblia condena, hermanos, clara, consistentemente, como algo pecaminoso. Sí. Tan pronto salió la ley en los Estados Unidos y la presidenta o la alcalde de Houston, Texas, se opone, hermanos, contra los homosexuales, contra los pastores, contra predicadores, contra los ancianos que están en contra, hermanos, de esta ley. Hubo a quienes metieron preso. Aparentemente esto se ha apagado, pero sigue igual. Aquí tal vez me escuchan y a lo mejor pueda tener un problema.
O a lo mejor me miran como un homofóbico. No soy homofóbico. Estoy hablando la palabra de nuestro Dios. Y si te ofende, pues cuídate porque un día le vas a dar cuentas a Dios. Ahí está. Ni modo. Hermano en Cristo, hay muchos argumentos fuertes y lógicos contra el matrimonio homosexual. Dentro de este contexto completamente, hermanos, separados de la Biblia, uno no tiene que ser un cristiano para reconocer que el matrimonio entre un hombre y una mujer sea algo, hermanos, sea malo, es malo. Eso lo sabemos. Según la Biblia, el matrimonio es ordenado por Dios entre el hombre y la mujer, que ya dijimos. El matrimonio gay o matrimonio entre personas del mismo sexo es perversión de la institución del matrimonio y una ofensa, hermanos, para aquel que creó el matrimonio, para nuestro Dios. Como cristianos no debemos tolerar, hermanos, o ignorar este pecado. Más bien, mis hermanos, debemos compartir el amor y el perdón de los pecados que está a disposición de todos, incluido a los homosexuales, a través de Jesucristo. Hemos de hablar de la verdad en el amor, Efesios 4:15, y defender la verdad con mansedumbre y con reverencia, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Como cristianos, hermanos, cuando defendemos la verdad y el resultado es ataque personal, insultos, persecución, debemos recordar las palabras de Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Sí, ¿por qué, hermanos? Porque hablamos la verdad de Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó al hombre y a la mujer, está en contra de esas mentes torcidas que están aprobando, hermanos, lo que Dios no aprueba. Así es que la pregunta es, ¿somos responsables ante Dios los cristianos? Sí. Sí, hermanos, somos responsables. Dios no acepta ni pasa por alto estas relaciones sexuales entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer. Lo mismo ocurre con las personas que aprueba a quienes las practican. Romanos 1:32. Van, hermanos, a ser responsables. Si tú apruebas la homosexualidad, tú eres responsable con Dios. Ustedes gobernantes, ustedes que hacen leyes, son responsables de lo que están haciendo, y el día del juicio ya lo verán. Arrepiéntanse a través de escuchar este tema. El que se celebre un matrimonio no lo va a convertir a estas personas en algo decente, no. Dios requiere de matrimonios honorables entre todos, y Dios incluye a los homosexuales, no, los excluye, porque los encuentra detestables. Hebreos 13:4. Así es que con la ayuda divina es posible que las personas se abstengan de la fornicación, el término que incluye los actos homosexuales, y sepan tomar posesión de su propio vaso de santificación y honra. Primero los Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 y 4. Hay que reconocer que no siempre es fácil. Ha habido, hermanos, homosexuales que han cambiado sus pensamientos torcidos y han venido a Cristo Jesús. Yo le dije a uno que era el compañero maestro, le dije, cambia a Cristo. Y me dijo, ay Arsenio, si no es gripa. No quiso cambiar. Pero vemos nosotros, hermanos, que los corintios había afeminados, había homosexuales, y eso eran antes vosotros, pero vinieron a Cristo. Es difícil, hermanos, cambiar del pecado. Hay gente homosexual que no va a cambiar y le es imposible, como también hay muchos borrachos que siguen siendo borrachos. Hay gente que sigue maldiciendo y no se le quita lo maldiciendo. Ellos defienden eso. Ellos dicen, en la iglesia hay muchos chismosos y eso es pecado. En la iglesia hay gente avariciosa y eso es pecado. Hay gente celosa y eso es pecado. ¿Por qué no se les quita también eso? Bueno, la diferencia aquí, mis hermanos, es que no podemos estar juzgando. Pero se puede con la Biblia.
cuando hay un matrimonio entre dos personas que Dios no aprueba. Lo chismoso y lo demás se va a ir quitando. Ese es un proceso. Y ojalá mediten aquellos que están pecando y están en pecado. Dios nos da fuerzas. Dios puede darnos las fuerzas y la ayuda, hermanos, que precisamente necesitamos para atender a sus preceptos y recibir su bendición. Salmos 46, versículo 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este tema que nosotros hemos presentado hoy? La unión entre dos personas del mismo sexo, pues que Dios no aprueba. Y Dios, mis hermanos, desde el cielo está defendiendo lo que Él instituyó, el matrimonio. Así es que Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes, y espero vernos el próximo jueves, porque seguimos con este seminario virtual acerca, hermanos, del matrimonio que a Dios agrada. Y como ya vimos, a Dios no le agrada, hermanos, el pecado. Le mando saludos a todos ustedes, ya hemos concluido, ya hemos terminado. Hermano Irán, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, estamos contentos porque has sido bueno en nuestras vidas y porque nos has conducido, Padre, de la manera que tú te agrada. Y queremos suplicarte, Padre, por las personas que han escuchado, que no lo tomen, Padre, como algo personal, sino todo lo contrario, Dios, que tu palabra llegue a los corazones y cambie, Padre, los pensamientos que tal vez sean negativos o que tal vez, Padre, están luchando por querer hacer tu voluntad. Así es que, Dios, ayúdanos a corregir a nuestros hijos, a nuestra familia, a la congregación, a nuestros amigos, a nuestras hermanas, que no permitamos, Padre, que el pecado llegue a nuestras vidas, porque ha habido casos, Padre, que aún cristianos fieles, cristianos, Padre, que caminan contigo, de repente, Padre, predican no adulterar, muchos predican no adulterar y aún hacen esas cuestiones, y aún cosas más vergonzosas, Padre, de fornicación y de homosexualidad. Y queremos pedirte, Padre, para que tú ayudes a tu pueblo, ayudes a cada uno de nosotros, Padre, a hacer conforme a tu voluntad. Que su palabra, Padre, que ha sido expuesta, sean de bendición, Padre, para aquellos que la han escuchado y para aquellos, Padre, que la van a volver a escuchar. Que su palabra, Padre, siempre sea para con nosotros, sus hijos, y que nosotros la sepamos apreciar y sobre todo, Padre, que la podamos practicar. Gracias le damos, Padre, la bendición por cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar, por mis hermanos que están escuchando, Padre, a través de la radio, a través del Facebook. Sígueles bendiciendo, mi Dios, y dales también el conocimiento para que puedan pregonar tu palabra. Bendice la radio, bendice a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Mendieta, a todos los hermanos que predican por este medio, que tú les sigas bendiciendo grandemente. En el nombre de Dios Jesucristo, Padre, le imploramos las cosas y le pedimos todo. Amén. Ya hemos concluido. Saludos. ¿A quién? Bueno, hay hermanos que han entrado y salido, pero hay hermanos que aún están en vivo. Está nuestra hermana Ana Barrientos y Gustavo Sánchez. ¿Nos están viendo? Saludos. Nuestro hermano Rubén García, de Torreón. Saludos. Nuestra hermana Paula Martínez. También muchos saludos. Nuestra hermana Magda Cantú Flores. Saludos. Bueno, Ricardo Tapia. Dios bendiga, hermanos. Saludos. Cherry Arlete. Ajá, saludos a la hermana. Anita Castillejos Chacón. También muchos saludos a nuestra hermana. Saraí García. Saludos a la hermana Saraí. Anita Castillejos, también. Hermana Nubia Nava. Bendiciones, hermana. Génesis Banda. Saludos, hermana Génesis. Delia Reina. Saludos a nuestra hermana Delia esta Reynosa. Consuelo Romero de Piedras Negras. Saludos, hermana Romero, Dios le bendiga. Denise García Holguín. ¿También de Piedras Negras? No sé, creo que no. ¿De dónde es la hermana Holguín? Ahí se escribe de dónde es. Bueno, Sixto Rivera. Saludos. Norma de Ocio Aparicio. Bendiciones, hermano. Rigoberta Alguera. Bendiciones hasta Houston, creo. Hermano Luis Manuel Pacheco. También muchas bendiciones, hermano. Y Tantán. Sí, los que están ahorita en vivo. Pero hay muchos hermanos que mandaron, que nos estuvieron acompañando. Nuestra hermana Paula Martínez dice saludos para la familia Icoque. Coque Muñiz, río los dinosaurios. Hermano Ricardo Tapia dice saludos mis hermanos, Dios los bendice. Saludos hasta Juárez. La hermana Denise García Arguín dice que nos ve desde Fort Worth, Texas. Oh, saludos, hermana, Dios me la bendiga. El hermano Rudy Arguera.
Marta Eguren, hasta Monterrey, Houston. Rigoberto Varguera, nuestra hermana Cherry Arle dice: Dios le bendiga, hermano, gracias. Hermana Magda Cantú dice: amén. Hermana Saraí García dice: saludos. Hermana Juana Anguiano Ortiz, Marcelina Quevedo, Norma de Ocio Aparicio, San Ángel, ¿no? Denis García Holguín, Marisela Maldonado, Gabriel Cabral, Nora Robles, Ladib Arevalo, Hasta San Antonio y San Elizario. Heriberto Flores, Texas. Laura Naya, Julia Meraz Quesada, Giovanni Astorega Castro, Elizabeth Rodríguez, Nancy Román de García, Raquel Yasmín Reyes, Lealtad Manuel Escobar Pérez, Piedras. Griselda Paredes Treviño, Pepe Vega, Jorge Alberto González, Hasta el Valle de Texas. Enrique Colón, Jessica Mireles, Mónica Llanes Abón, Loris Mora, Giselle Peña, Saraí García, Carlos Abraham Carvajal, Luis Tobar, Israel Sandoval, Demo Moreno, Gladys Yesenia Flores, Víctor Calzada, Pablo Ricardo Armendáriz Muñoz, Federico Hernández, Jorge Serrano, Macrina Silva y hermana Eva Peña Nieto, José Abraham Cabello, Angélica Mencerraj, hermano Eduardo Vargas de Saltillo, le manda saludos. Saludos, hermano. Liberto Valle Palomares, Albiel Silva, Saludos a los Palmares. Ivonne Salas, Carlos Solís, María Antonieta de Borrego, Elena Benavides, Abraham Martínez, Ana dice: saludos, papi. Saludos a todos mis hermanos. Saludos, Ana. Janes Cortés, Héctor Javier, Payasito Chicho Animación, Hasta San Pedro. y José Everardo Chávez. Hasta San Luis Potosí. Y ya mandan muchos saludos. Pues, que sigan mandando. El hermano Luis Manuel Pacheco de Venezuela y Carmen Pérez. Ándale. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos para el jueves. El jueves también tenemos el tema y pues que Dios los bendiga. El jueves es día del pavo en Estados Unidos. Vamos a dar un tema del pavo. Bueno, no del pavo, de acción de gracias, pero pues como predicamos y estamos metidos aquí en el seminario, ¿verdad? Que con bonitos temas. Y dijo nuestro hermano Jorge, pues que todos los temas habían estado muy bonitos. Estaba hablando con un hermano aquí, le digo yo, y el mío va a ser más feo. Pues no por feo, por un tema medio escabroso, hermanos, difícil, pero para el Hijo de Dios, no. Que Dios los bendiga, hermanos. Un placer. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos. Hasta luego, hermanos.